Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Anarica Nevares y en esta cápsula les voy a hablar rápidamente de los hermanos Flores Magón. Seguramente que si eres de México has escuchado hablar de ellos, o al menos has visto una calle que se llama con alguno de sus nombres. Bueno, los hermanos Flores Magón fueron estos tres hermanos oaxaqueños que fueron periodistas y fueron críticos políticos muy fuertes del gobierno de Porfirio Díaz. Ellos generaron una conciencia obrera, una conciencia de clase a través de su periódico famosísimo Regeneración. Regeneración era un periódico con un tiraje de 25,000 ejemplares. A pesar de que la población vivía un nivel de analfabetismo muy importante, el periódico Regeneración se leía por doquier, no solo en México, sino en Estados Unidos y también en Canadá. Los hermanos Flores Magón tenían una idea de cambio social muy diferente a la que tendría Francisco I. Madero, el líder del inicio de la revolución. Ellos basaban su noción de cambio político, social y económico en la concepción comunitaria de los pueblos indígenas, en el liberalismo radical y también en el anarquismo europeo. Sus textos, sobre todo aquellos que escribía Ricardo Flores Magón, tenían la capacidad de indignar grandemente al pueblo, pues además que describían las condiciones en las que estaban los peones, los obreros, los ferrocarrileros de México, que vivían estas condiciones de desigualdad que ya vimos, ellos tenían una pluma muy buena para escribir contra el gobierno, no solo de Porfirio Díaz, sino después también de Francisco I. Madero. En uno de sus textos, Ricardo Flores Magón escribió, lo voy a citar: tengan en cuenta, obreros, que ustedes son los únicos productores de riqueza. Casas, palacios, ferrocarriles, barcos, fábricas, campos cultivados, todo, absolutamente todo, está hecho por sus manos creadoras, y sin embargo, de todo carecen. Tejen las telas y andan casi desnudos. Cosechan el grano y apenas tienen un miserable mendrugo que llevar a la familia. Edifican casas y palacios y habitan covachas y desvanes. Esto lo escribía Ricardo Flores Magón en 1910. Los hermanos Flores Magón también fundaron el Partido Liberal Mexicano. El Partido Liberal Mexicano no tenía candidatos para llegar a la presidencia de la República, a gobernaturas o a cargos públicos del Estado, ya que ellos en realidad promovían la disolución del Estado al ser anarquistas. Los hermanos Flores Magón tuvieron una incidencia muy importante en la ideología de los líderes de las huelgas de Río Blanco, de Cananea, de la huelga ferrocarrilera y de la huelga textil de Tizapán. Tristemente, no solo el gobierno de Porfirio Díaz estaría tras de ellos, sino que al llegar al poder, Francisco I. Madero también los persiguió, y los hermanos Flores Magón tuvieron que exiliarse a Estados Unidos. Una vez que están en Estados Unidos, Francisco I. Madero hace un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para perseguirlos por ser anarquistas. En los textos de educación estatal no vas a ver mucho la palabra anarquismo, precisamente porque siempre ha representado malas noticias para la ideología de Estado. Pero es bien importante que entendamos cómo el pensamiento anarcocomunista tuvo una gran influencia en los hermanos Flores Magón, que a su vez tuvieron una gran influencia en una de las vetas más importantes de pensamiento de la Revolución Mexicana, que fue el zapatismo. Entender las bases del pensamiento anarcocomunista que se diseminó a través de los hermanos Flores Magón, a través de sus textos, es bien importante para comprender la veta tan fuerte de pensamiento que se levanta en el zapatismo y que va a ser una de las principales razones de por qué vemos en la Revolución Mexicana una guerra entre caudillos, una verdadera guerra civil, porque bueno, en realidad lo que sucedía es que estaban viendo la revolución, el cambio social, político y económico de dos maneras bien distintas. Nos vemos a la próxima.